Ella era el tipo de persona que siempre se mantenía al margen, silenciosa, disciplinada, alguien que jamás buscaba destacar entre la multitud. Su uniforme cumplía con todas las normas, aunque mostraba el paso de los años. Las costuras estaban desgastadas, el color algo deslucido por tanto tiempo de servicio incansable. No se quejaba, no presumía, no buscaba la aprobación de nadie. Hablaba solo cuando era imprescindible y se conducía con la tranquila seguridad de alguien que había soportado mucho más de lo que dejaba entrever. Y así fue, hasta que una inspección rutinaria cambió todo para siempre. Sucedió durante un ejercicio de rutina. Una oficial joven, ansiosa por imponer su autoridad, alzó la voz con tanta fuerza que todos en la formación pudieron oírla. Ese uniforme ya no cumple con el reglamento. Quíteselo ahora mismo, ordenó a gritos. No hubo protesta, ni una palabra de explicación, ni rastro de enfado. La mujer que permanecía firme simplemente obedeció. Bajó el cierre de su chaqueta con lentitud, con una calma casi solemne, y la dobló con el mismo cuidado que se le da a algo sagrado. Fue en ese instante cuando toda la formación se congeló. Todas las miradas se clavaron en su hombro, expuesto ahora, claro como el día. Allí estaba un tatuaje. Antiguo, pero bien definido, marcado profundamente en la piel, imposible de confundir para quien supiera qué significaba. No era cualquier símbolo. Era la insignia de una unidad encubierta, de esas que solo se mencionan en sesiones informativas clasificadas y en reportes severamente censurados. Desde el fondo, alguien susurró: nadie lleva esa marca sin haberla ganado. Y en ese instante, la persona que casi todos habían ignorado, la que parecía un personaje de fondo, se convirtió en alguien cuya experiencia se elevaba, silenciosa, por encima de todos los presentes. Si ese momento te conmovió, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y compartir desde donde estás viendo esto. Porque esta es la historia de la sargento mayor Dana King, 39 años, una médico de combate condecorada cuyo pasado casi nadie conocerá jamás. Sirvió en uno de los equipos de operaciones especiales más elitistas y secretos, una unidad Ranger especializada en misiones de rescate de rehenes, conocida solo en murmullos. Bravo Hecho 7. Esa unidad ya no existe, al menos no oficialmente. Fue disuelta tras una operación catastrófica y clasificada en una región llamada Kandahar. Sus expedientes fueron sellados para siempre y sus miembros, dispersados. Dana fue una de las pocas que logró regresar. Pero su vuelta no trajo celebraciones ni medallas. No hubo ceremonia, ni cobertura de prensa, ni comunicados oficiales. Ella misma pidió ser reasignada silenciosamente al área de entrenamiento logístico, lejos del frente, lejos de los centros de mando, lejos del caos que una vez sobrevivió. Jamás mostró una medalla, porque ninguna podía otorgarse oficialmente. Solo llevaba su viejo uniforme y el testimonio silencioso de un tatuaje en el hombro, una marca que no representaba rebeldía, sino sacrificio. Jamás habló de lo que hizo. No le hacía falta. Sus actos siempre habían hablado más fuerte que cualquier palabra. En su nuevo puesto, se mantuvo como siempre había sido, constante, confiable, profesional. Siempre llegaba temprano. Siempre tendía una mano a quien lo necesitara. Nunca pidió nada a cambio. Pero detrás de la aparente rutina de listas de suministros y registros de equipos se escondía un legado que pocos podían siquiera imaginar. Durante más de 12 años, Dana operó tras las líneas enemigas bajo condiciones extremas. Sus misiones eran tan confidenciales que nunca aparecieron en registros oficiales. Su labor médica, legendaria entre quienes la conocían en operaciones especiales, consistía en realizar cirugías de emergencia bajo fuego, estabilizar heridas de bala con lo que tuviera a mano y mantener con vida a sus compañeros en situaciones donde la esperanza parecía imposible. Obtuvo condecoraciones que jamás verían la luz. Logró hazañas que no podían mencionarse públicamente. Se ganó un respeto que solo existía en los rincones más discretos de los informes de operaciones negras. Porque la existencia de su unidad era top secret, sus misiones no podían discutirse y sus sacrificios, por grandes que fueran, no podían reconocerse por su nombre. Kandahar fue su última misión. Un rescate de rehenes crítico que se tornó en pesadilla.
El equipo de extracción quedó superado en número, 5-1. Los fallos técnicos comprometieron su posición. Las restricciones políticas limitaron el apoyo. En medio de ese infierno, Dana, como médica principal del equipo, fue quien sostuvo la línea. Atendió a 14 operativos heridos. Realizó procedimientos vitales sin el equipo adecuado. Organizó una evacuación médica imposible mientras caían balas a su alrededor. De los 24 soldados de élite que entraron en esa misión, solo 7 salieron con vida, y todos ellos sobrevivieron gracias a sus manos. Tras esa misión, Bravo Hecho 7 fue borrado de la existencia. Los supervivientes reasignados. Los archivos, sellados. La verdad, enterrada. Dana no protestó. Comprendía la necesidad de la confidencialidad. Sabía que la seguridad operativa exigía sacrificios, incluso el de ser reconocida. Pero la memoria de aquel día y de aquellos a quienes no pudo salvar la llevaba con ella en cada paso, en cada silencio, en los pliegues desgastados de su chaqueta y, sobre todo, en ese tatuaje. Su nuevo trabajo era deliberadamente insignificante: gestionar inventarios, mantener el equipo, asegurar que las pequeñas piezas de la maquinaria militar siguieran funcionando sin fallar. Para quienes la rodeaban, no era más que la mujer callada del uniforme viejo. Ella nunca los corrigió. Nunca pidió reconocimiento. Nunca recordó a nadie lo que había hecho. Daba lo mejor de sí cada día, no porque intentara probar algo, sino porque servir era, simplemente, parte de su esencia. No veían quién había sido en realidad. Pero estaban a punto de descubrirlo. No tenían ni idea de lo que realmente había ocurrido en Kandahar. No tenían la menor noción de lo que ella era capaz de hacer. No alcanzaban a comprender la magnitud del sacrificio que su mera presencia encarnaba. Y a Dana eso le venía bien. Había decidido, por propia voluntad, dejar que siguieran en la oscuridad. Encontraba una extraña paz en las sombras del anonimato. Hallaba consuelo en la rutina predecible de tareas mundanas. Después de soportar años donde cada segundo pesaba como una sentencia de vida o muerte, después de cumplir misiones cuyos detalles eran tan confidenciales que jamás verían la luz del sol, después de acumular cicatrices, visibles e invisibles, que nadie jamás podría entender del todo. Ese tatuaje grabado en su hombro era la única prueba viva, de una unidad que había sido borrada de todos los archivos oficiales, de compañeros de armas que jamás podrían ser recordados como se merecían, de un capítulo de servicio que nunca sería celebrado públicamente. Cada mañana, se lo recordaba, la guerrera que una vez fue, las vidas que salvó y las vidas que no pudo salvar, los juramentos que mantuvo cuando la esperanza estaba a punto de desaparecer, el precio que pagó en silencio y sangre, y la dura verdad de que algunos sacrificios deben permanecer ocultos, incluso cuando merecen medallas y monumentos, incluso cuando la carga del silencio pesa como una montaña, incluso cuando nadie más puede comprender lo que ese servicio exigió de verdad. Todo salió a la luz un día cualquiera. Una simple inspección rutinaria de la formación. Una oficial nueva, rebosante de certeza juvenil y con una ardiente necesidad de imponer autoridad. Escaneó con la mirada el uniforme gastado de Dana y dio su orden ahí mismo, a la vista de todos. Quítese esa chaqueta de inmediato. Ese uniforme no cumple con el reglamento. Dana no soltó ni una palabra de protesta, ni una objeción, ni una súplica, ni una resistencia. Simplemente se llevó la mano al cierre. Lenta, metódicamente, bajándolo con la misma precisión con la que una vez cerró heridas en campos de batalla. Luego dobló la chaqueta con el respeto cuidadoso que se da a una bandera, o a un recuerdo que no puede desvanecerse. Al bajar el brazo, el tatuaje se hizo inconfundiblemente visible, grabado profundo en su piel, claro como el día. Una daga de combate cruzada con una rama de laurel. Debajo, las palabras que podían detener el latido de cualquier veterano que conociera las historias. Bravo Hecho 7. De pronto, todo el campo de murmullo se convirtió en un silencio absoluto. Ni un pie se movió. Ni una voz se alzó. Un teniente coronel, de pie cerca del frente, soltó en un susurro apenas audible: Dios mío, esa unidad salvó a toda mi compañía.
Creí que no había sobrevivientes. La joven oficial, la que había dado la orden, se quedó paralizada, su seguridad derritiéndose en confusión y una creciente sensación de temor. Nadie se molestó en explicarle nada, porque no hacía falta. Cada alma veterana presente comprendió exactamente lo que estaban viendo. En ese instante, todo quedó clarísimo. La mujer que permanecía allí, en silencio, no necesitaba un uniforme para probar su valía. No le hacían falta condecoraciones relucientes ni insignias de rango para exigir respeto. Esa tinta en su hombro hablaba por sí sola. Historias que nadie podría leer jamás en un libro. Misiones que nunca llegarían a las noticias. Victorias que nunca tendrían un desfile. Sacrificios enterrados bajo capas de secreto, pero tan reales como el latido en el pecho de cada soldado. Los oficiales superiores que habían pasado carreras enteras persiguiendo rumores, reconocieron el símbolo de inmediato. Los susurros sobre Bravo Hecho 7 siempre flotaron por los pasillos. La unidad legendaria capaz de sacar rehenes de infiernos imposibles, que operaba en territorio enemigo sin respaldo, sin gloria y sin posibilidad de rescate si algo salía mal, que completaba misiones que ningún otro equipo se atrevía a intentar, antes de desaparecer de cada documento como si jamás hubiera existido. El detalle que más los golpeó fue la cruz médica incrustada en el diseño del tatuaje, una marca que dejaba claro el papel de Dana. La médico de combate que mantenía con vida a hombres moribundos en lugares donde ningún médico debería haber sobrevivido, que cerraba heridas de bala a la luz de fuego trazador, que compraba tiempo para que escuadrones enteros pudieran volver a casa cuando todo parecía perdido. De pronto, su presencia en ese anodino puesto logístico cobró todo el sentido. No era una degradación silenciosa ni un exilio disciplinario, sino una medida de protección para alguien que había visto demasiado para permanecer expuesta, que había servido con tal fiereza que la única forma de mantenerla a salvo, y de mantener a salvo los secretos que cargaba, era esconderla entre cajas de suministros y formularios de requisición. Lo que estaba destinado a ser un momento humillante, una joven oficial tratando de imponer control sobre alguien que presumía ordinario, le dio la vuelta a toda la cadena de mando en un instante. Nadie dijo ni una palabra, pero cada soldado allí sabía. Dana superaba en rango a cada uno de ellos, no en papel, sino en la jerarquía no escrita que solo el verdadero sacrificio puede forjar. Ella poseía la máxima autoridad que existe en cualquier fuerza militar. La autoridad ganada con servicio, con coraje en las horas más oscuras, con acciones que jamás se imprimirían en una citación, pero vivirían para siempre en la mente de quienes sabían lo que costaron. Uno por uno, los testigos comprendieron el peso de lo que estaban presenciando. Si esta mujer era Bravo Hecho 7, si había salido viva de Kandahar, si estaba aquí ahora, oculta a plena vista, entonces todas esas historias susurradas que habían escuchado de noche en comedores y barracones eran ciertas. Relatos de rescates que desafiaban la lógica. De médicos que remendaban pelotones enteros bajo fuego implacable. De operadores que entregaban la vida unos por otros sin dudarlo. De misiones que moldearon el rumbo de conflictos, y que jamás aparecerían en un solo libro de historia. Las mejillas de la joven oficial se encendieron con la plena conciencia de lo que había hecho. Había intentado humillar a una mujer cuyo legado eclipsaría el suyo propio, 10 vidas seguidas, cuya experiencia convertía su autoridad en un rango de papel, cuyos sacrificios exigían un respeto que ninguna orden podría exigir jamás. Yo, lo siento, murmuró la oficial, apenas capaz de sostenerle la mirada a Dana. Dana solo le dio un leve asentimiento, calma, firme, imperturbable, como diciendo, está bien. Hay verdades que no necesitan decirse en voz alta. Tú simplemente no sabías la verdad. Ninguno de nosotros debía saberla jamás. Su respuesta no llevaba ni rastro de amargura, ningún atisbo de reproche, ningún tono de enojo. Era la clase de aceptación tranquila que solo se forja tras años de vivir bajo capas de secretos. La comprensión de que cuando la información se encierra, el precio lo pagan no solo quienes la ocultan, sino también quienes cumplen órdenes desde las sombras. Toda la formación se quedó inmóvil, congelada en el silencio que ella dejó atrás.
Nadie se atrevía a romperlo. Cada mente se volvió hacia adentro, asimilando la realidad que acababan de descubrir, entendiendo que estaban ante alguien que eligió desaparecer entre bambalinas, en lugar de perseguir medallas y reconocimientos. Alguien cuya vida misma demostraba que el verdadero servicio jamás buscaba aplausos, sino que se basaba en sacrificios discretos y en deberes cumplidos cuando nadie observa. Con una calma deliberada, Dana volvió a colocarse la chaqueta, no porque estuviera obligada a cubrir esa marca, sino porque la inspección debía continuar, y ella tenía responsabilidades que atender. Sin embargo, aquel uniforme gastado, deshilachado en las costuras y ajado en los puños, ahora se veía distinto ante los ojos de todos. Ya no parecía descuidado o viejo, sino curtido, veterano de misiones que jamás serían contadas, marcado por incontables noches protegiendo a quienes jamás supieron lo cerca que estuvieron del abismo. Lo que debía ser una revisión de rutina terminó siendo algo muy diferente aquel día. En lugar de centrarse en pliegues y brillo de botas, cerró con un respeto renovado hacia una figura que habían juzgado tan mal. En ese instante, cada insignia de rango allí presente pareció insignificante comparada con la autoridad que Dana transmitía con su postura firme y aquella tinta oculta en su hombro. Ninguna circular podría enseñar esa lección. El liderazgo verdadero no se cose a una manga ni se prende en un pecho. Se gana en la oscuridad, donde las decisiones duelen, donde el beneficio propio no importa y la misión lo es todo. El respeto real no se impone con galones. Se entrega de forma libre a quienes sacrifican su todo para que otros sigan viviendo. ¿Alguna vez has estado dentro de un silencio tan hondo que toda una asamblea parece inclinar la cabeza sin que nadie diga nada? Instantes así merecen recordarse y compartirse, porque hay momentos en los que un solo símbolo callado vale más que 1000 palabras gritadas desde un podio. Después de una pausa que pareció eterna, un coronel dio un paso al frente desde las filas. Sus botas crujieron sobre la grava que de pronto se sintió sagrada, bajo el peso de lo que acababan de descubrir. Se detuvo frente a Dana, se cuadró, y llevó la mano a la frente en un saludo tan firme como sincero. Si no hubiera sido por Bravo hecho 7 aquel año, dijo, su voz clara, lo justo para que toda la formación lo escuchara, yo no estaría aquí hoy. Estoy aquí para recordarles a todos que nunca juzguen a nadie por su apariencia. Esas palabras flotaron en el aire como un estandarte que ningún viento podría derribar. La joven oficial, todavía abrumada por su error, no perdió tiempo en excusas. Ofreció una disculpa simple, auténtica. Dana la miró a los ojos, le dio un leve asentimiento de tranquilidad, un gesto tan pequeño como poderoso, que decía más que cualquier perdón. No había nada que perdonar en realidad. No se había violado ninguna norma de verdad. Dana iba a necesitar un uniforme nuevo de todos modos. Pero desde ese día, cada pase de lista, cada formación, cada inspección, colocó a Dana no en los márgenes, oculta por el anonimato, sino al frente, donde su legado silencioso pudiera recordarse. Nadie dio una orden para que eso sucediera. No hubo ningún anuncio formal. Simplemente se entendió, un tributo tácito de todos los que se mantenían junto a ella. Y así, empezaron a correr susurros entre los reclutas nuevos. ¿Quién es ella?, preguntaban en voz baja, mirando a la figura tranquila en la primera fila. Y la respuesta siempre volvía, sencilla, pero cargada de verdad. Ella es alguien que salvó a personas que nadie recuerda. El gesto del coronel aquel día no fue solo un agradecimiento personal. Fue una declaración oficial, un reconocimiento que los registros jamás podrían guardar. Decía, los sacrificios de esta mujer cuentan. El legado de esta unidad importa. Este silencio pesa porque protegió a tantos. Otros oficiales, conmovidos por ese momento, se adelantaron para compartir sus propias historias, pequeños fragmentos que podían revelar sin romper ningún secreto. Hablaban de misiones que no tenían razón de haber salido bien, de situaciones desesperadas salvadas en el último segundo, de equipos de élite que se escurrían entre líneas enemigas como fantasmas, solo para desaparecer de nuevo antes del amanecer.
Uno a uno, esos relatos volvían siempre a un mismo nombre. Bravo Hechos 7. Uno a uno, señalaban a la médica cuyas manos firmes y voluntad inquebrantable mantuvieron latidos vivos el tiempo suficiente para ver el amanecer. La leyenda de Dana se propagó, no a través de comunicados oficiales o notas de prensa, sino en charlas nocturnas, en barracones y comedores, susurrada entre quienes sí comprendían lo que significaba realmente clasificado. Su figura se volvió un símbolo, un recordatorio de que los héroes verdaderos no siempre llevan medallas a la vista, de que algunos de los mayores actos de valor deben permanecer ocultos para siempre. Poco a poco, toda la base cambió de forma sutil. Nació un nuevo respeto por los veteranos cuyas historias jamás se podrían contar completas, una empatía más profunda por el peso que exige el silencio, una conciencia tranquila de que el servicio real muchas veces pasa desapercibido y sin agradecimiento. Los entrenamientos también empezaron a transformarse. Comenzaron a incluir lecciones sobre operaciones que oficialmente no existieron, misiones que moldearon guerras enteras sin dejar rastro en los libros de historia. Se hablaba de ese tipo de valor que no busca titulares, de ese tipo de deber que se cumple lejos de cualquier aplauso. Los reclutas jóvenes aprendieron que el heroísmo tiene 1000 rostros invisibles, que las medallas no son la única prueba de valor, que a veces el mayor honor es cargar con el peso de secretos, y no contarlos jamás. Aprendieron que el verdadero servicio no ansía reconocimiento, sino que preserva en silencio lo que otros dan por hecho. Poco a poco, Dan asumió un papel que nunca pidió, el de guía silenciosa para quienes cargaban cicatrices que el mundo jamás vería. Para soldados que enfrentaban transiciones que se sentían como exilios. Para operadores que conocían la soledad de un trabajo del que no se podía hablar. Para médicas, guerreros, enlaces, cualquiera cuyos sacrificios más grandes se enterraron bajo líneas tachadas y páginas en blanco. Jamás daba discursos ni exigía atención. Enseñaba apareciendo cada día, haciendo las tareas más sencillas que necesitaban hacerse, con una dignidad que decía más que cualquier palabra altisonante. Les mostraba cómo sostenerse firmes cuando el mundo nunca va a aplaudirte, cómo encontrar propósito cuando tus mayores logros deben quedarse ocultos, cómo mantener la cabeza en alto cuando el silencio mismo es tu legado. No pasó mucho tiempo antes de que su pequeña oficina se convirtiera en un refugio, un lugar de encuentro para otros como ella, hombres y mujeres para quienes nunca habría monumentos, pero que encontraban consuelo sabiendo que no estaban solos. En ese espacio tranquilo, entre tazas desgastadas y viejos parches de misión guardados en cajones, hallaron comunidad, comprensión y lo único que siempre habían dado a otros: respeto, ganado de la forma más difícil y nunca olvidado. Sacrificio no reconocido, un recordatorio de que estas personas cargaron pesos invisibles sin estar jamás verdaderamente solas. El joven oficial que había enfrentado a Dan aquel día la buscó después, pidiéndole una conversación privada para comprender de verdad lo que había presenciado, y aún más importante, para aprender de su propio error. Dana se tomó el tiempo de explicarle todo con una calma clara y paciente. Habló de los estrictos protocolos de clasificación, de las reglas inquebrantables de la seguridad operativa y de las razones cruciales por las que ciertos actos de servicio deben permanecer ocultos al conocimiento público, no porque sean vergonzosos o dudosos, sino porque revelarlos podría poner vidas en peligro y comprometer misiones enteras. Ese mismo oficial, que al principio dudaba, se convirtió en su defensor más firme. Hizo de ello su misión personal asegurarse de que Dana siempre recibiera el respeto que merecía, protegiéndola de comentarios imprudentes o malentendidos, y asumiendo plenamente su propia responsabilidad de salvaguardar la información sensible mientras honraba los sacrificios que ella había hecho en silencio. Gracias a la fuerza tranquila de Dana, otros en la base también empezaron a cambiar su perspectiva. Aprendieron a mirar más allá de las apariencias externas, a valorar lo que no podía exhibirse abiertamente, y a aceptar que las medallas y las insignias de rango nunca cuentan toda la historia de la contribución de alguien, que a veces las victorias más esenciales son precisamente aquellas que jamás se escribirán en una citación oficial, pero que nunca deben ser olvidadas. La forma en que se realizaban las inspecciones de formación cambió para siempre.
Lo que antes no era más que una lista para verificar la pulcritud del uniforme y la postura se convirtió en algo más profundo. Una oportunidad para reconocer servicios invisibles, para pasar de imponer autoridad a honrar sacrificios verdaderos, para dejar de juzgar detalles superficiales y empezar a percibir la esencia de las personas que permanecían firmes en esas filas. La presencia sencilla y firme de Dana se volvió un recordatorio viviente de que el servicio militar abarca mucho más que lo que se puede prender en el pecho o lucir en una cinta, que el verdadero deber a menudo trasciende cualquier forma de reconocimiento público, y que los mayores sacrificios son, a veces, aquellos que nunca se pueden mencionar y, aún así, son tan reales como cualquier medalla. Con el tiempo, toda la base se convirtió en un ejemplo de cómo tratar a los veteranos cuyas contribuciones debían permanecer en las sombras. Demostró cómo comprender roles ocultos y cómo honrar sacrificios que tal vez nunca saldrían en la portada de un periódico, pero que eran igualmente vitales. Otras unidades e instalaciones empezaron a pedir orientación, querían aprender cómo podían apoyar, también ellos, a hombres y mujeres cuyos logros estaban sellados tras puertas cerradas, pero cuyo servicio había hecho posible incontables misiones. La humildad inquebrantable de Dana se transformó en una lección para toda una comunidad. Una demostración de que el respeto verdadero puede existir más allá de la normativa escrita, que el honor genuino sobrevive a las líneas tachadas de un informe clasificado, y que el servicio auténtico siempre importa, se reconozca públicamente o no. Y si crees que las personas más silenciosas y desinteresadas deberían ser las primeras en recibir nuestro agradecimiento, entonces entenderías el espíritu que da vida a Ted Silent Valor, un espacio donde historias como la de Dana nos recuerdan que debemos inclinar la cabeza por aquellos que nos protegen desde las sombras. El mando, con el tiempo, le envió a Dana un uniforme nuevo, doblado con cuidado, acompañado de una nota escrita a mano. Este es el uniforme reglamentario. Pero si prefieres seguir usando el antiguo, lo respetaremos completamente. Dana eligió seguir vistiendo su uniforme desgastado y descolorido, no porque no tuviera uno de reemplazo, sino porque cada costura deshilachada y cada parche gastado contaban historias de noches junto a compañeros heridos, de días sobreviviendo contra toda probabilidad, de personas que no podían ser nombradas, pero merecían ser recordadas en la intimidad de su corazón. Al final del pasillo de los barracones colgaron una fotografía, Dana, captada en mitad del gesto de doblar su viejo uniforme, dejando a la vista el símbolo tatuado en su hombro para que todos pudieran verlo, debajo, un pie de foto sencillo pero contundente. Nadie debería tener que quitarse lo que se ganó con sangre. Esa única imagen se convirtió en un faro para todos aquellos que cargaban con un servicio invisible, un testimonio silencioso de que ciertos logros superan la necesidad de exhibirse públicamente y permanecen, en cambio, como una insignia privada de valor no pronunciado. Con el tiempo, las ceremonias conmemorativas anuales comenzaron a incluir un momento de silencio dedicado a las operaciones que permanecerían clasificadas para siempre. Un gesto pequeño pero profundo, un reconocimiento de que ciertos sacrificios quizás nunca se graben en un monumento de piedra ni se lean en una lista pública, pero son tan reales como cualquier medalla y merecen el mismo respeto. Dana permanecía allí, sin pronunciar palabra, junto a sus compañeros, un símbolo de cada alma que lo dio todo en las sombras, que murió sin nombre, que cumplió su deber sin ser vista. Poco a poco, la cultura de la base se transformó de forma permanente. Surgió una compasión más profunda por el servicio oculto, una mejor comprensión del precio que la confidencialidad puede cobrar en la paz mental de una persona, un nuevo respeto por logros que jamás adornarían una banda de cintas, pero que, sin embargo, moldearon el éxito y la seguridad de muchos. Y los nuevos oficiales, inspirados por lo que habían presenciado, por la verdad sencilla del heroísmo silencioso de Dana, empezaron a liderar de otra manera. Inspeccionaban a sus tropas no solo buscando pliegues perfectos y botas relucientes, sino también esas historias calladas, esas cargas invisibles y esos sacrificios que quizás nunca formen parte de un desfile, pero que merecen ser honrados cada día. Recibieron una orientación clara sobre cómo tratar a los veteranos cuyas contribuciones debían permanecer clasificadas, sobre la importancia de brindarles un respeto genuino, de entender que las apariencias pueden ser completamente engañosas, y de recordar que algunos de los miembros más valiosos de cualquier unidad pueden parecer insignificantes a simple vista,
pero guardan un valor incalculable bajo la superficie. Aunque poseía una reserva extraordinaria de experiencia y sabiduría, el ejemplo sereno de Dana se convirtió en un estándar perdurable, un modelo viviente de cómo honrar adecuadamente un servicio que nunca podría discutirse abiertamente, de cómo proteger la dignidad de una persona cuando sus acciones no podían ser reconocidas públicamente, y de cómo encontrar propósito en seguir contribuyendo a pesar de las estrictas limitaciones que impone el trabajo clasificado. El tatuaje en su hombro jamás se ocultó, permaneció siempre visible como una promesa silenciosa, un recordatorio de que su servicio realmente importaba, de que su sacrificio contaba profundamente, de que su sentido del deber se elevaba muy por encima de cualquier deseo de elogio personal, premios públicos o menciones oficiales en un expediente. A través de la presencia tranquila y constante de Dana, toda una nueva generación de soldados y oficiales empezó a descubrir lo que realmente significa el respeto cuando se gana con hechos y no se exige por rango, lo que es el verdadero honor cuando se sostiene con integridad y no con mera ceremonia, y como un legado puede preservarse mediante el ejemplo vivo, aunque la historia completa jamás aparezca en ningún archivo ni se escriba en ninguna citación. Cada año, el 14 de marzo, la fecha que marca la última misión de Bravo Hecho 7, toda la base se reúne en unidad, vistiendo sus uniformes reglamentarios, impecables como dictan las normas. Pero solo Dana lleva puesto su uniforme desgastado, lleno de historia. Y cuando pasa frente a ellos, todas las cabezas se inclinan, cada mano se eleva en saludo, no porque lo ordene un reglamento, sino porque la gratitud lo exige. Este ritual silencioso no se quedó limitado a su base, la historia se difundió a otras instalaciones y mandos, inspirando una tradición más amplia que reconoce que algunos actos de servicio merecen un homenaje especial, aunque nunca puedan plasmarse en informes oficiales ni exhibirse en vitrinas. El ejemplo silencioso de Dana fue moldeando poco a poco políticas y mentalidades por igual, impulsando un mayor apoyo para los veteranos con registros de servicio ocultos y despertando una nueva conciencia de que las contribuciones invisibles deben recibir un respeto visible, de que los sacrificios ocultos merecen ser honrados en silencio, pero con sinceridad. Con su forma de ser, siempre firme y discreta, la dignidad de Dana redefinió lo que el servicio militar podía significar, y ayudó a transformar la cultura que antes pasaba por alto a quienes eran como ella. Transformando viejas costumbres de juzgar el valor por señales visibles en un compromiso por respetar la esencia interior, cambiando la rígida exigencia de obediencia ciega por la apreciación de la contribución real, y desplazando la noción de poder de la mera autoridad a la auténtica gratitud por el sacrificio. Su pequeño tatuaje se convirtió en un símbolo poderoso, representando una forma de servicio que iba más allá de cualquier reconocimiento formal, un deber que resistía las ataduras del secreto, y un honor que sobrevivía en el susurro del silencio en lugar del estruendo de los aplausos. Los soldados más jóvenes y los nuevos reclutas empezaron a comprender, poco a poco, que el coraje y el heroísmo no siempre muestran el mismo rostro, que hay actos demasiado valiosos para exhibirse en un desfile, pero demasiado significativos para ignorarse. Aprendieron que lo que se guarda en secreto, a menudo, protege lo que más importa. Y así, Dana continuó sirviendo, sin anuncios ni reflectores, llevando siempre en su corazón el recuerdo de sus compañeros que dieron la vida desde las sombras para que otros pudieran vivir en libertad, que nunca pidieron medallas ni aplausos, que nunca buscaron reconocimiento, solo el vínculo sagrado del deber, la fortaleza silenciosa del honor y la promesa eterna del servicio en su forma más pura y desinteresada. ¿Tú también crees que hay marcas que jamás deberían ocultarse o borrarse, porque nos recuerdan quiénes fuimos, lo que hemos soportado y aquello por lo que seguimos luchando hoy? Comparte tus pensamientos si estas palabras te conmueven, porque ella se ganó ese derecho a ser recordada. Y si quieres leer más historias de quienes lo entregan todo por los demás, nunca por ellos mismos, únete a Silent Valor, donde damos voz a los invisibles y honramos a los héroes que vigilan desde las sombras.